tú tenés más clara esa historia, porque yo estaba en ese, cuando Sí. se hizo la votación y todo, yo estaba suspendido en el colegio. No, te puedo creer. Sí, Ya. en esa reunión de consejo Sí. de curso yo no estuve. Ah, ya. Bueno, hicimos un consejo de curso, estábamos pensando, por lo que yo recuerdo, es que a lo mejor estoy equivocado, estábamos pensando en juntar plata para un viaje a estudio. Hicimos consejo de curso y empezamos a votar una kermés, las típicas cosas, rifas, bingo y un festival. Votamos por el festival y así lo empezamos a organizar. Y cuando Pero Ahora, lo tomó en las manos Coco, o sea, Coco fue el que empujó, digamos. Que me recuerdo que fue a la Coca-Cola, sí, claro, fue a todos lados, empezó, claro, él a organizar Jorge. bien el festival, para ver si era factible hacerlo, digamos. Pero Y ojo, que el tema no era hacer un Woodstock, no, pues, era hacer un festival un festival de la interescolar, canción digamos, o sea, interescolar. ¿Ya? Esa era más bien la idea, era. invitar a algunos colegios, poner afiches en algunos colegios, y eso era todo, o sea, No era, digamos, no se había pensado en hacer un Woodstock. No, la idea era un festival de la canción, que en esa época todos los colegios tenían claro, festivales de la canción, claro. para reunir fondos, que lo hacían el centro de padres, o sea, perdón, los centros de alumnos, eh, y un poco esa era la idea, que una cosa que tuviese difusión en los colegios como el Liceo 14, que estaba cerca, como el Justo, Liceo de Águila, claro, como los colegios claro. que estaban en Las Condes, en el entorno, y que podían ir y con eso podíamos, con la venta de bebidas y qué sé yo, podíamos juntar el dinero como Para un viaje estudio, para que un es viaje lo de que estudio. yo recuerdo, sí. No, si eso es así. Y ahora, eh, digamos, la idea era hacerlo al aire libre porque era en octubre, buen tiempo, y esa era la diferencia con cualquier otro festival. Y aparte que nosotros no podíamos hacer un festival de la canción dentro de lo que sería el paraguas del colegio, porque eso lo tenía el centro de alumnos. El centro de Claro, alumnos hacía todos los claro. años un festival de la canción en el Cine Las Condes. Se hacía el festival de la canción del colegio, digamos, donde era una cosa más oficial, en que trabajaba el centro de padres con el centro de alumnos, también involucraba de alguna manera la rectoría del colegio, porque llevaba el título y el nombre del Liceo 11. Lo nuestro era más outsider. Claro. Era, O sea, era de hecho, todos los profesores estaban en contra. claro. Todos votaron en contra. No. Ni Y el uno centro, solo ayudó. y el centro de alumnos, la directiva del centro de alumnos Tampoco. tampoco nos aprobó la idea. No, no. ¿por qué? Porque era en el fondo sacarles a ellos, digamos, lo que era un tema con el que recaudaban fondos para el centro de alumnos, para las actividades generales del centro de alumnos. ¿Y por qué se decidió hacer el festival um, sin pagar? Porque eso sería otro modo de obtener fondos, tener algún sistema, porque esa aldea o esa región tenía cerca y un portón. Claro. Entonces podrían por lo menos cobrar un poco, Yo pienso, supongo, pero yo pienso que básicamente por los jóvenes que éramos alumnos de tercero medio, 17 años. 17 años, pensábamos que con la venta de refrescos, con la venta de bebidas, íbamos a tener ingresos suficientes como para lo que nosotros aspirábamos. No, por un lado. Y por otro lado, no sabíamos la recepción que iba a tener el festival, digamos. Entonces, cobrar entrada a lo mejor cohibía y la gente no iba. Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Pienso que en realidad el tema básico es que no. Pensábamos que con la venta de bebida, con 3 Sí, pues. kioscos, era un camión de Coca-Cola. Y estábamos pensando en 300 personas con suerte, 500. 500. Sí, pero ya
con mucha suerte 500 personas. Entonces, eso era. O sea, vender las bebidas, qué sé yo, sándwiches, galletas, esas cosas. Y las bebidas fueron regaladas, supongo, por una compañía que estaba de acuerdo con un festival al aire libre, sin lucro. No se puede mencionar la compañía, ¿no? Claro, pero Que me yo dicen no que creo- es de un país por allá. De un país por allá, sí. yo no creo que haya sido regalada. No, No o sea, recuerdo. no, Regalar, sí. regalar. Fue una No, pusieron los kioscos, nos ayudaron No, con, fue con una el donación. escenario, parece. Fue una donación. Entiendo que fue una donación y lo que Donación, hubo, donación. donación. Y lo que hubo que dejar, Jorge tuvo que dejar cheques en garantía por los envases y por los kioscos. ¿Y qué ganaba la empresa? En la empresa, tener los kioscos con su publicidad, tener el escenario, porque pusieron el escenario con su, Sí. con su toldo, Sí. ¿ya? Sí. O sea, yo creo que prácticamente lo que ellos obtenían era marketing, digamos. Pero entiendo que las bebidas fueron una donación, un aporte, y los cheques en garantía que hubo que Era tuvo que por dejar los Jorge envases, era por los los envases, los kioscos, kioscos, las etc. cosas. El Sí. escenario, que era así. Con unos focos estupendos que eran tarros. Claro, unos tarros de leche. A mí me dijeron que había un foco. ¿Había uno? Pero era un tarro. Sí. Era un tarro de leche nido. Sí, sí. Y se apagó. Sí. Eso no. Ahí va. Incluso en la grabación que yo tengo, ahí sale Jorge y llega, ¿no? Y estamos grabando y llega y dice, pero en inglés dice, hey man, I got the foco, la bombilla, aquí está, bueno, ahora me falta encontrar el no sé dónde se mete ahí, y bla bla bla. Oye, ¿alguien tiene hierba? Me dice. Eso lo tengo en una grabación. La única bombilla que saco es Jorge. I brought. What's that? La grabadora. Oh, I brought the paper for the lights. I brought cable for the lights. I brought sockets to put the bulbs in. Tomorrow they're going to bring me the bulbs. ¿Qué más se trajo? We were. Do you know who's got the sockets? No, ¿cómo se llama? Las cuestiones estas que se chuparon en la tarima. Tapones. Los tapones. They stolen them. Again. Have you got any grass? Ah, ¿Y dónde se encontraban ustedes cuando hacían sus reuniones para planear el festival? ¿Se encontraban ahí en una aula del colegio? En el colegio, en una sala, sí, claro. en el patio del colegio, en el fumadero de opio del colegio, En el traspatio. en el traspatio. Sí, se hablaba todo el día de esto, pero obviamente habían reuniones del curso, reuniones formales de centro de alumnos del curso, donde se topaba esto más en serio, con un Con actas, con tablas. y con un profesor ahí, Con un profesor. con el jefe de curso. Sí. Bueno, lo que pasa es que una vez que ya se tomaron las decisiones y todo, Juan Carlos y Jorge eran como las cabezas más Sí. visibles. Sí. Estaba otra gente que venían de afuera del colegio, como el Giovanni, como otra gente que participó Claro. con Jorge. De hecho, un grupo que iba a la prensa, en el cual no estaba Jorge, que fueron a que los difundieran. Y El gran error. fue el gran error porque ya de partida la prensa tomó mal el asunto y desde la primera publicación hablaron mal del asunto. Pero la labor nuestra, primero nosotros estamos para ayudar y apoyar en lo que sea. No teníamos así tampoco, no era una cosa No. tan estructurada y organizada desde un principio con organigrama. No, era ya, arriba vemos. Entonces O sea, nosotros subimos una hay semana que, antes. Hay que pensar que teníamos 17 años. Claro. O sea, éramos. Llegamos arriba nosotros 3 días antes, 4 días antes, Varios, unos días antes. 3 o 4 días antes,
para preocuparnos que llegaran los kioscos, dónde iban a quedar instalados los kioscos de bebida, que estuviera el escenario, que llegara la iluminación, etcétera. Y ahí nos distribuimos tareas, así como, ya, tú encárgate del kiosco, no sé si sería porque me dio cara como de responsable, ya tú te quedas a cargo de un kiosco, ¿ya? Y no hacíamos turno, pero yo también estuve a cargo por horas, digamos. Claro, entonces... y además, durante el día, en el momento que teníamos cerrado el kiosco, circulábamos con unos brazaletes blancos, que era el grupo de seguridad que se llamaba el Cuerpo de Paz. Cuerpo de Paz. El Cuerpo de Paz. Y así fue como llegamos arriba. Y arriba hubo que hacer de todo, digamos, de organizar, ordenar a la gente, qué sé yo. Oye, no se vayan para allá. Pero todo pensaba en una cantidad de gente. Claro. No en toda la gente que llegó, digamos. O sea, pensaban en cierto número de gente, digamos. Eso estaba organizado. Nosotros pensamos que en el momento peak deben haber habido 10.000 personas. Según Carabineros nunca hubo más de 5.000 personas. Nosotros pensamos hubo que hubo muchísima más. gente. Muchísima gente. Ahora, tampoco uno tiene... Familias que después iban a ver a los monos, en el fondo. A buscar iban a los hijos. zoológicos. Claro. A buscar a los hijos. O sea, se llenó, se repletó. Pero es difícil saber cuánta gente es porque tampoco había ninguna forma de medirlo, digamos. Claro. Más que la impresión que No uno había tuvo. tickets ni ventas, no había entrada, no se sabe. Y muchos venían y se iban. Claro, es decir, claro, circulaban, sí. Es decir, de noche era el momento más agradable, porque una vez, porque mucha gente iba por el día y después volvía a su casa. Entonces ya en la tarde, en la noche, la cosa se ponía más grata, se encendían las fogatas, entonces guitarreábamos, tocábamos, y qué sé yo, alrededor de la fogata, y era mucho más relajado y más tranquilo. En el día era un pasar de gente impresionante. Y todo, como te digo, bien desorganizado, porque si nosotros hubiésemos sido más organizados, por ejemplo, los kioscos de Coca-Cola los habríamos fijado a la tierra, los habríamos anclado, te fijas tú, porque yo estando durmiendo, digamos, de pronto despierto muerto de frío, porque yo dormía dentro del kiosco, y despierto muerto de frío y abro los ojos y veo las estrellas, no veo el techo del kiosco. Veo así, y el kiosco estaba desplazado unos 10 metros. O sea, me habían levantado el kiosco, lo habían corrido 10 metros y me habían robado todas las Coca-Cola. Oye, el sueño pesado. Y me habían robado todas las Coca-Cola. ¿Y en qué estáis con el sueño tan pesado, digo yo? No, la palomita era estupenda. Ya. Y al día siguiente, como estúpido, por todo el campo ahí, recogiendo las botellas de Coca-Cola, porque esas había que pagarlas, las que no aparecían. ¿Y las cajas? No, las cajas, hubo que recuperar todo lo que se pudo, pero había mucha botella quebrada también. Recuperamos bastante, pero se perdió harto. En realidad la gente no se portó tan bien. No. O sea, había gente que se portaba muy bien y gente que no. Lo que pasa es que por lo mismo, por esta campaña de prensa y todo, y que se convirtió como en un zoológico, que la gente, llegó mucho lumpen, llegó mucho para tomarlo, te fijas. Aprovecharse, sí. Aprovecharse las circunstancias. A robar. A robar. Hubo, aunque a mí no me consta, pero dice la prensa de la Expo que hubo algunas violaciones. ¿Y ustedes vieron algo de eso Nada, o simplemente oyeron después? Oímos por la prensa. nada más que por la Tampoco, prensa. yo no vi nada. No, yo tampoco. Claro, por eso Nada. te digo que no. Sí, No. hubo gente que en realidad generó problemas. Y además decían que drogas y sexo y violencia. Yo no vi ni sexo. Bueno, parece que por lo menos en una caseta de Coca-Cola había un poco de sexo. Pero era medio a ocultas, porque Claro, yo pero no claro. tuve esa suerte. Yo No, no no, tuve Un esa poco suerte. oculta, un poco bajo la estrella, porque también no se dieron cuenta. No sé, yo siempre te digo, esa cosa a mí déjame el kiosco. Pues el kiosco quedo yo solo y con quien yo quiera.
la carpa y el paracaídas iba a ir a estar Sí, un rato, sí. tocar y cantar un rato, pero después siempre me ha gustado la privacidad. Entonces, cuéntame, me dijeron, no sé si es cierto, que en un momento el terreno donde se iba a hacer el festival se cambió, que iba a ser allá y decidieron, bueno, lo haremos aquí. No, no muy lejos de lo original, pero... yo creo que hay me- algo de eso debe haber. Yo creo que en algún momento se debe haber pensado en la media luna, como está puesto en el afiche que tú nos contabas. Que Jorge te dijo pon la media luna, es muy probable que, que esto se iba a hacer en la media luna, porque la media luna en el fondo es un lugar, un recinto con gradería, Claro. donde se puede instalar la gente, sentarse, ¿te fijas? Entonces es muy posible, sacando conclusiones por lo que hablábamos delante, que efectivamente se pensó en la media luna y por alguna razón después se cambió a espacio, a campo traviesa, digamos. Ah, ya, bueno, eso tiene su razón, porque Freddy Andrade me dijo que llegó como 4 días de antemano también y puso su carpa por ahí, y después trasladaron donde iba a ser el festival para allá. Y Ahora. eso se acuerda él, ¿no? Que fue una cosa medio al Puede último minuto, ser. medio como Woodstock, por si Sí. acaso, porque Woodstock tenía su puesto fijo y lo clausuraron Claro. en la alcaldía. Dijeron Claro. que no, para Claro. nada, y con 3 semanas de antemano, algo así, tuvieron que encontrar otro sitio y armar toda esa cosa que armaron, como en 21 días, algo así. Claro. Sí, aquí fueron 3 o 4. Bueno, Otra razón por la que El puede ser... escenario no tenía mucha relación con el de Woodstock, ¿no? Claro. Otra razón también por la que se puede haber cambiado el lugar, y eso también me suena probable, es que el lugar donde se pensó inicialmente poner el escenario era poco apto por un tema que había muchos cerritos, muchas lomas, y necesitábamos que el escenario estuviera en donde hubiese una explanada, Claro. estuviese más plano. Y por eso que el escenario quedó tan cerca de la puerta de entrada, del acceso. Entonces, ¿te acuerdas? Estaba Está al lado. muy cerca del acceso. Sí. O sea, tú entrabas y te encontrabas prácticamente casi de inmediato con el escenario. Y yo creo que es, porque no estoy seguro si por el tema de la media luna o por el tema de que era el lugar más apto en términos de que era plano. Porque tú avanzabas 200 metros hacia arriba y ya eran muchas lomitas, era muy disparejo el terreno. Muy cerruco. Claro, muy disparejo. Pero Hicimos no unos me afiches recuerdo. usando el mimeógrafo del colegio, nosotros, del liceo. Jorge me contó de ese afiche, creo que decía Freak Out o algo así. No me acuerdo, Freak no sé qué. no me acuerdo. Pero esa yo nunca la vi. Yo Esa de era lo otra. de lo que entonces. sí me acuerdo es de haber operado el mimeógrafo para imprimir afiche. Si tú me preguntas qué decía, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Ese afiche que a lo mejor ustedes sacaron fue el afiche que llevaron a la policía, la alcaldía de Apoquindo, Las Condes, porque Jorge me dijo que le mostraron un afiche, a lo mejor era el suyo, porque eso yo lo puse Pero yo ahí en no Providencia. sé quién y- lo diseñó. pero él me dijo que decía Freak Out, algo así, Freak Out. ¿Freak? Freak, Freak. ¿no? Sí, sí. No sé cómo se dice eso en castellano. Y le dijeron, mira, aquí están ustedes haciendo propaganda de freak out, quiere decir enloquecerse. Claro. Y Freak out. Sí, Claro. freak out. Pero freak out también tiene otro sentido. Es de como un party. Es Claro. tener un momento... De liberación. Sí, sí. Claro, Pero lo tomaron mal. claro. Y ahí estaban las palabras en ese afiche, freak out. A lo mejor era el tuyo. Es que no, es que el yo, mío era más sano. no, es que yo no lo diseñé. No, Ah, ya. no, yo solo trabajé en el mimeógrafo, imprimiendo. No. Y yo solo pegándolo en los colegios. Claro, yo no hice el stencil, no, nada, simplemente me pasaron el stencil y yo lo puse en la máquina porque yo habitualmente usaba el mimeógrafo y me puse a imprimir. No me acuerdo, honestamente, de la ficha. Yo tampoco.
No me Entonces, por lo menos habían 12 afiches y quizás Por lo menos más. habían dos. Por lo Sí, menos dos. sí. Yo encontré los cables rotos, o sea, lo cortaron con hacha el cable. Y lo estuvimos, fue en la tarde. Y yo lo estuve buscando, andábamos varios buscando qué había pasado con los cables y de pronto encontré, porque eso fue un boicot. Ni siquiera se los robaron, sino que entre medio de unos espinos encontré rollos del cable, que había sido cortado con hacha y estaba enrollado metido dentro de los espinos. O sea, eso fue un boicot. Que puede, mira, por lo revuelta que estaba esa época políticamente, estamos hablando años 70, Allende estaba por ser elegido, o había sido recién electo presidente, es decir, no asumía todavía, estaba Patria y Libertad, estaba el MIR, estaba la cosa muy revuelta políticamente, no solo en Chile, en el mundo entero. Y ese boicot perfectamente puede haber sido de la extrema derecha o de la extrema izquierda. No se me ocurre que haya sido alguien del lumpen, no, eso fue un boicot de frentón. Eso fue un destruyamos esta Más cuestión. organizado, sí. ¿Ah? Más aún, hay alguien que me dijo que sabe quién fue y que era de Patria y Libertad y que conoce al personaje que cortó los cables, que te comenté eso, Sí. ¿ya? Ahora lo que no me acuerdo en este minuto es quién es el que... Yo le dije, pero quiero conocerlo, quiero saber quién es. Pero de tantas cosas que a uno le llegan, hay un personaje que me dijo que conocía a la persona que había cortado los cables. Y fue un problema volver a recuperar la luz. Ahora, parece que habían dos cortes. Porque me contaron, creo que era Freddy Andrade, que en esa noche, cuando tocaron los blobs y los jaivas, más atardecer, que se apagó la luz, la bombilla parece que se acabó. Sí. Y después de eso, alguien salió con una hacha y cortaron el cable. Pero la previa noche, también un pedazo de cable se había cortado y también, pero en este caso desaparecido. Porque Claro. yo estaba involucrado en eso. Está. Es decir, yo estaba ahí cuando se desapareció y tuvimos que ir a encontrar cable con un misionero y con sus dos gemelos, incluso Paul Lowry. Me acuerdo que su papá trajo un pedazo de cable grande de su iglesia, no sé de dónde lo sacó, y ahí estiramos poco a poco, emparchando así el cable hasta el escenario, más o menos a las 11 de la mañana el domingo, y ahí llegó Víctor Rivera con su órgano Hammond Sí. y comenzó la música. Eso está grabado. Así que me había una parece sí. que habían dos situaciones con el cable. Uno a las malas Sí. y otro a lo mejor que era un robo. No, claro. La noche anterior. Y de hecho, digamos, también hay un dato que da la gente de los blogs, es que el empalme que hizo Chilectra fue un empalme mal hecho, porque nunca hubo en el escenario más de 150 volts. Entonces los instrumentos sonaban pésimos y sonaban absolutamente distorsionados. Aparte que no había mesas de sonido, pero aparte no había energía eléctrica suficiente. Eso también es parte de los datos de lo que pasó con la electricidad en el escenario. Pero yo te voy a decir, yo tengo, fíjate, poca referencia en qué fue lo que pasó en el escenario. O sea, yo no estuve mucho presente en el escenario, porque el kiosco Coca-Cola que yo tenía a mi cargo estaba a unos 100 metros más o menos. Estaba, ¿tú te acuerdas dónde estaba la carpa o sea, el paracaídas? Más o menos, pero la distancia con el escenario tiene alguna referencia. Bueno, el kiosco que yo tenía estaba al medio, entre el escenario y la carpa. Ese era el kiosco Coca-Cola que tenía yo, que era el que estaba más cerca del escenario en todo caso. Pero debe haber estado, no sé, 50, 100 metros del escenario. Ese es el kiosco en que estaba yo. Y el escenario está por acá.
Era, señora, ¿quién es? Qué maravilla. La abuelita fue de... El guaso con quien hablé ayer me dice, oye, eso se parece a mi abuela no sé cuánto. No, en Claro, serio, es muy posible que y haya él sido una tenía lugareña. Sí, él tenía como 10 años y venía de ocultas con su caballo. Claro. Oye, eso se parece a mi abuela. Y es muy posible, muy posible. Hay una foto de las de Paul en que está el mono tocando guitarra. Le decían el mono a ese compadre en esa época, y el mono hoy día es vendedor de diario. Vende la segunda en la calle, ahí en Rancagua con los Leones o... Difícil recordar. Fíjate que además que son tantos años, Que hasta ahora recién estamos viendo fotos. claro. Ahora aquí, Mario Mutis. Aunque ustedes no se acuerdan de Eugenio Guzmán. Sí, o sea, de Eugenio Guzmán sí. Ah, ya. El Mario. ¿Qué me dices tú? Mario Mutis, ¿qué tal? ¿Qué me dices tú? Jovencito. Niñito. Sí, pues Mario y Claudio son los únicos jaivas que van quedando. Mario se parece al Tote. ¿Es al Tote o no? No, Mario es bajito. Se parece así de 2 metros. Ahí. No, Mario es más bajo que yo. Po. Yo tengo una historia personal con los jaivas. Él la toma. Es la toma, pues está tomado de abajo. claro. Mario estuvo fuera de los jaivas harto tiempo. Cuando se fueron a Argentina, Mario se volvió y tuvieron que reemplazar a Mario con el pajarito Canciani, que era un uruguayo. Él reemplazó a Mario. Y después se fueron a Francia y también intentó volver a Francia Mario. Estuvo allá un poco y se devolvió nuevamente, volvió el pajarito Canciani a tomar el bajo de los jaivas. Y después cuando ya retornaron a Chile, que empezaron a venir más seguido con el advenimiento de la democracia, qué sé yo, y entonces empezó a integrarse de nuevo en Mario y ya la marca Jaiba vale oro, entonces Mario se quedó. Y claro, y bueno, y tú sabes, la baterista de los Jaivas hoy día es la hija de Gabriel. Juanita, creo que se llama. Sí, ¿no? la Juanita. Que en ese tiempo era... O sea, tiene la misma edad de mi hija. En Buenos Aires, en Zárate, donde estaban los Jaivas, los fines de semana yo me iba a la casa de ellos. Yo estaba en Buenos Aires, vivía en el centro de Buenos Aires, en el barrio 11. Y los fines de semana me iba, el día domingo me iba a la casa de ellos, entonces en un brazo tenía a la Juanita y en otro brazo a la Blanca mientras ellos ensayaban. Entonces yo siempre, esta mujer tan estupenda, le digo a mi amigo, mira, a esa mina yo la he tenido en mis brazos. Claro. Sí. Nosotros limpiamos bastante, dejamos dentro de lo posible bastante ordenado. Y Sí, además no se estilaba en ese tiempo poner tarros así, deberíamos haber puesto tarros Claro. para la basura. bueno, No se deberíamos, estilaba, no. o sea, a nivel organizacional deberíamos haber hecho muchas cosas que Claro, no que no hicimos. Claro. No hicimos, sí. Entonces sí, tiene que haber quedado el basural. Yo no recuerdo que tiene que haber sido una cosa llena de papeles. No sé, pero yo sé que ordené bastante, o sea, por lo menos trabajé harto en amontonar y en acumular. Bien. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que te miraba, sí. Por ahí. Pero él estaba encargado de la paz. Así Claro. que Yo de la no, paz. Claro. no te podía ayudar mucho porque estaba por Claro. ahí. La prensa empezó a salir de El un primer día, comienzo. desde el primer día. Eso atrajo a tanta gente, digamos. O sea, festival de violencia, de drogas, Drogas, de sexo, Los marihuaneros los marihuaneros. degenerados. ¿Degenerados? Degenerados, sí.
Eso. Entonces eso atrajo a la gente, digamos, a mirar, pues, a mirar, como te decía yo, a mirar a los monos, a mirar al zoológico. Hay todo Pero toda una cosa sociológica ahí, curiosa. parece que no había noticias ese fin de semana, porque los días se dedicaron a darnos. Los 3 días a darnos, o sea, eran 4 páginas diarias de puras tonteras, pues, de puras mentiras. Todo Yo eso. no volví No, a la no. casa. Yo no tuve problema. Yo no volví a la casa. Sabía que no me iban a dejar entrar. Yo era el mayor de 4 hermanos. Era el más disparado, el más inquieto. Era buen alumno, todo eso, pero estaba en otra. No estaba en la cosa política, estaba más bien buscando Camino. el tercer camino, un camino diferente, un camino que no llevara a la polarización. Yo me creía el cuento de la generación de las flores, del amor y de la paz. Yo me creía ese cuento. Mi familia estaba muy politizada, aparte que todo esto que tuviese que ver con la marihuana, sexo y rock and roll no, no iba dentro de sus parámetros. Entonces yo sabía que para no contaminar a mis hermanos no me iban a dejar entrar. ¿Ah? Como el hermano mayor. Y entonces simplemente no volví, me fui a la casa del loco Jaime. Y bueno, sé que me estuvieron buscando con la policía, con qué sé yo. Después fui y dije, no, chao. No, en mi caso, ni un problema. Es que tú tenías unos padres distintos. Padres distintos, claro. Me preparé también un poco y un año y un poquito más de un año después ya me fui. Me fui a una comunidad en Talca hacia la costa, en Pichamán se llamaba. Y ahí estuve algunos años y una comunidad sin luz, sin agua potable, solo vertiente, muy linda, muy linda. O sea, de ahí yo como que me fui a la tierra, ¿te fijas o no? Me fui con mi hermano a la tierra, nos quedamos ahí. Y pucha, yo no recuerdo el golpe militar, no recuerdo la UP, muy poco. Yo la pasé ahí, o sea, la pasé aislado, digamos. Claro, son cosas distintas, te fijas. Porque yo, producto que me fui muy temprano de la casa, fui a los 17 prácticamente de la casa. Cayó como a los 18. Fui papá a los 20. Por lo tanto, yo empecé ya a los 18, yo estaba tejiendo telar, mis primeras artesanías, porque además tenía que comer todos los días, como cualquier ser humano. Por supuesto. Entonces tenía que ser autosuficiente, partí con la artesanía telar, y de ahí derivé al cuero. A los 20 ya era papá, y había que alimentar una hija. Eh, Tenía como te contaba antes, tenía mis puestos de artesanía en la cumbre del Cerro San Cristóbal y en el pueblito del Parque O'Higgins. Y eh, cuando vino el golpe, me cerraron los 2 puestos de los militares, no querían saber nada con artesanos, Nada. ni con artistas, nada que oliera a izquierda, aunque yo nunca tuve participación política, pero me quedé sin fuentes laborales, digamos. Lo cual me obligó a irme del país, porque acá lo que yo sabía hacer era trabajar con mis manos, digamos, y no tenía dónde vender, no tenía cómo. Entonces a mí sí, de una u otra manera, el mismo festival me marcó en términos de que no volví a mi casa, eso generó, digamos, el que yo me fuera, el que me empezara a ser autosuficiente muy joven y al que fuera papá muy joven también. Lo que pasa es que en la vida he hecho otro montón de cosas, pues me volví a casar, tuve otro hijo, y bueno, había que pagar colegios, alimentación, etcétera. Mi señora es profesional, mi actual señora, digamos que es la madre de mi segundo hijo y también
la que crió a mi hija de mi primer matrimonio, porque se crió con nosotros. Entonces yo tuve que, mira, vendí libros para la editorial Planeta, trabajé 20 años en la industria del calzado como vendedor mayorista, atendiendo el retail, pero siempre mantuve un taller en la casa para hacer, qué sé yo, regalos de matrimonio de alguien que yo quería, hacerle carteras a mi señora, a mi hija. Pero llegó un momento, hace unos 10 años atrás, en que yo me había metido en el tema de la computación, y muy fuerte, digamos, y aprendí mucho. Y llegó un momento que estaba dando la misma empresa que yo trabajaba en calzado, le estaba dando servicios de computación, de redes y qué sé yo. Y esa empresa la cerraron porque dejó de ser negocio para los dueños, porque estaba llegando todo el calzado de China. Y de la noche a la mañana me quedé sin mi trabajo estable. Dije, me dedico a la computación, manteniendo siempre mi taller de cuero en la casa. Y durante 10 años estuve dándole servicio a pequeñas empresas, armando redes, wifi, redes cableadas, dándole soporte. Pero hubo un momento que se dio la instancia que nos juntamos con Roberto. Nos encontramos por Facebook, así como tú me encontraste a mí. Nos encontramos con Roberto por Facebook después de 30 años de no vernos. Y empezamos a hablar del tema del cuero y qué sé yo, y montamos este taller. Y resulta que yo trabajaba en cuero también. Pero no en forma artesanal, sino que un poco más industrial. Trabajo, de hecho. Así que los dos están aquí. Sí. Son O sea, más antes sí, pero partidarios. sí. Sí. Yo paso más acá que Roberto. Ah, ¿Cómo va el círculo, no? ¿Cómo? Sí. 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 Ah, interesante. Y bueno, y la verdad que para mí un poco es volver a desarrollar este cuento y yo espero morir entre los cueros. O sea, ya esto Que ya... te pongan ahí en el ataúd con un montón de cosas encima y abajo. A esta altura del partido ya no quiero experimentar más. Igual sigo haciendo trabajo de computación, me quedan algunos clientes que me llaman por teléfono, que les doy soporte en terreno, pero eso es... Hasta hace poco yo tenía un taller, digamos, un servicio técnico, aparte de dar soporte en terreno. Pero hoy día a algunos clientes les doy soporte en terreno y de pronto me llega alguna máquina que hay que arreglar como esa y las arreglo. Total, al final todo es plata. Son lucas. Son lucas. Todos son lucas. Pero yo espero morir entre los cueros. Yo también. Buen cuero. La verdad que a mí me sorprende. O sea, yo tampoco te podría responder exactamente qué pasó después, digamos. Pero me sorprende totalmente. Yo sé que así como tú dices, que lo recuerdan, o que no lo recuerdan, pero que saben los niños de 15, los viejos, porque las mamás fueron, porque los papás fueron, porque los abuelos fueron. Me sorprende, o sea, me sorprende que tenga tanta repercusión Piedra Roja. Debe ser porque aquí se hacen pocas cosas, un país en que se hacen pocas actividades, digamos. Ahora últimos se están haciendo, pero hubo un tiempo, Unidad Popular y los militares, en que no se hacían actividades. Entonces los recuerdos alimentaban al final a la gente, digamos. Creo que esto Pienso tiene que es un poco eso. esto como amerita como una reflexión sociológica y antropológica de esta cosa, porque en todos estos años, bueno, bien es cierto, hay mucha gente que tuvimos la vivencia, que fuimos papás, que tenemos, que finalmente nuestros hijos son los hijos de los hippies de la época, te fijas, en términos contextuales, vino la dictadura que fue muy larga, de mucha represión, y el mundo cambió para los jóvenes actuales, gente de 30, 25, 30, 35 años, que son los hijos de nuestra generación, en que ellos la vida se les dio de otra manera, nacieron y se criaron en dictadura, donde los papás salíamos a golpear cacerolas a la calle, los que estábamos en contra de la dictadura, que estábamos, y de una u otra manera, para esta generación es como, puta, los viejos nuestros se la jugaron un momento. ¿Y qué hay un poco más atrás? Y más atrás está
ese que de una u otra manera para ellos como haber roto con todo, porque rompimos con la izquierda, con la derecha, y buscábamos un camino alternativo que era mucho más sano. O sea, nosotros no estábamos, digamos, propugnando la violencia de ningún lado, todo lo contrario, cuando estaban poniéndose bombas unos a otros, disparándose en las calles, peleándose a palos, nosotros estábamos buscando una vía alternativa que hoy día está más cerca de lo que son las tendencias actuales de los jóvenes, sí, que la buscan, sí, de la cosa ecológica, la cosa del mundo más sustentable. Entonces yo creo que por ahí una reflexión, o sea, a ver, nuestros viejos, ¿qué onda? O sea, y por ahí yo creo que viene un poco el tema de... un reconocimiento. Claro, o sea, ¿qué fue como el hito de estos viejos? Fue haber hecho esta cuestión que tuvo toda esta... resonancia, digamos, en que se escribió un libro, La Furcada, ¿no es cierto?, como Palomita Blanca, se hizo una película, en el fondo está documentado, como de una u otra manera está documentado Woodstock a través de la película, o la generación hippie de Estados Unidos con Busco mi destino, ¿te fijas? O sea, pienso que por ahí hay que buscar una reflexión, porque realmente llama la atención que estos jóvenes que hoy día hacen investigaciones al respecto, investigaciones periodísticas, y que son los hijos de nuestra generación, porque la edad que ellos tienen, 30 años, son nuestros hijos. Entonces yo creo que por ahí va un poco esto, ¿no? Y claro, todos estos años en que estuvimos como encapsulados, encerrados, ¿te fijas? Y que ellos lo vivieron, de que de una u otra manera eso también se manifiesta hoy día, que los carretes de los cabros empiezan a las 2 de la mañana, cuando durante la dictadura a las 12 de la noche había que estar en la casa, o sea, no te fijas. Y bueno, nunca alcanzaba. Exacto. Estuve preso muchas veces. No había caso. Por violar. Entonces, porque no alcanzaba a llegar. Siempre te pillaban en la calle cuando ya no había locomoción. Entonces yo creo que debe haber algo de eso, ¿eh? Debe haber algo de eso en términos de estos jóvenes que son los hijos de los que fuimos jóvenes en ese tiempo. Es como, no sé, como los hitos de sus viejos, digamos, o sea, como socialmente tuvo una repercusión, o sea, está en la prensa y aunque fue mal tomado, fue visto de una manera, pero bueno, era lo que acontecía socialmente en la época, o sea, la visión desde la prensa, si bien a nosotros nos parece grosera, mentirosa y todo eso, sin embargo, está dentro de un contexto, que es la Guerra Fría. Bueno, ahora que los jóvenes investigan tanto sobre el tema... claro que sí. Sí, pues es decir, yo estuve ahí. Y yo estuve ahí y no solo estuve de visita, sino que fuimos parte de que eso se hiciera. Y sí, de una u otra manera, yo siento que fue un hito, así como hubo hitos políticos, pero fue un hito social importante, o sea, fue un fenómeno importante. Fue mucha gente involucrada. Y eso de que nosotros esperábamos 500 personas y llegar, no sé, los que hayan llegado a 5.000 o 10.000 o 15.000, es un fenómeno, no es, es un fenómeno social y que tiene, que no sé, yo no soy ni sociólogo ni antropólogo como para poder darle la vuelta de tuerca, pero sí hay una cosa importante, digamos, el que se haya generado eso, independiente lo que haya hablado la prensa, todo eso, bueno, es parte del cuento, es parte del juego y es parte del entorno sociopolítico, antropológico. De todas maneras, no es una cosa que uno hable mucho, ¿eh? O sea, es un agrado personal más que nada. Yo tengo muchos amigos, buenos amigos, que no saben que yo estuve ahí, o sea, no saben, pero yo nunca he hablado de eso. Pero en lo personal sí, te saca una sonrisa, te hace sentir agradable, te hace sentir bien.